Descubierto, el chico llamado Basura se transforma en el alumno más poderoso un año después. Danny estaba acostumbrado a ser el chico basura. Cada risa burlona y cada mirada de desprecio le reafirmaban la amarga etiqueta impuesta por sus compañeros. En su cabeza resonaban los comentarios crueles, recordándole cada día lo poco que valía. Era un juego cruel que lo mantenía atrapado en la sombra, un lugar donde su alma se arrastraba y su mente se llenaba de dudas. A pesar de su amor por el arte y la ciencia, esa chispa se ahogaba en el mar de desprecio que lo rodeaba. ¿Qué sentido tenía? La frustración lo consumía, mientras en casa, su madre y su padre luchaban por hacer que llegaran a fin de mes en su hogar humilde. Sus días de escuela eran una batalla constante, las palabras hirientes lo seguían incluso en sus sueños. Las sonrisas de los demás eran un recordatorio de lo que nunca podría alcanzar. Era un ciclo repetido que lo mantenía atado a la inseguridad. Pero la llegada del profesor Ramírez cambió algo en Danny, algo que había olvidado. El nuevo maestro, con su voz firme y amable, comenzó a ver a Danny más allá de la etiqueta. La posibilidad de ser reconocido, de ser más que basura, lo tentaba, pero también lo aterraba. Con el paso del tiempo, la luz de la esperanza brilló en su corazón mientras Ramírez lo guiaba por los pasillos del conocimiento, alentándolo a desafiarse y a explorar su creatividad. Así fue como decidió participar en la competencia científica local. Cada día, Danny se sumergía en su proyecto, un esfuerzo que podría cambiar su panorama, sentir que por fin tenía un lugar en el mundo. Pero el destino es irónico, y el día de la competencia apareció su compañero privilegiado, presentando una idea sospechosamente similar. La angustia lo abrumó, un nudo se formó en su estómago mientras contemplaba su mundo tambalearse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó. Danny se encontraba atrapado en un dilema moral. ¿Debería enfrentar la injusticia y arriesgar perderlo todo, incluida la pequeña luz de esperanza que había empezado a brillar en su vida? O, en cambio, guardar silencio, aceptar el golpe y retirarse a la oscuridad conocida. La división en la comunidad escolar se palpaba en el aire como un pétalo desgarrándose del tallo. Sintió que la angustia le presionaba el pecho, su respiración se volvía irregular. Recordó las enseñanzas de sus padres sobre la dignidad y la verdad. Pero, ¿valía la pena arriesgar todo por ello? Estaba perdiendo más que solo una competencia, era su futuro, su anhelo de ser aceptado. En la oscuridad de su habitación, la voz de su madre resonaba en su mente, instándolo a recordar su valor. Danny se debatía en un mar de dudas, la mente a 1000 por hora mientras se aferraba a su primer lugar en el mundo, enfrentando una batalla interna que podría definirlo. ¿Qué decisiones tomaría cuando la verdad se presentara frente a él? Las preguntas estaban en el aire, y la agonía de no saber lo abrumaba. Debería moverse, pero ¿se atrevería a ser verdaderamente el mismo en ese auditorio lleno de miradas? La próxima semana marcaría el cambio en su vida, pero en la penumbra de la incertidumbre, el eco de su propia voz seguía presente, retumbando, «Eres más que lo que dicen de ti». Danny se despertó esa mañana con el corazón latiendo con fuerza. El evento se acercaba, las horas se deslizaban como arena entre sus dedos, y la ansiedad se convertía en un susurro constante en su mente. A medida que se preparaba para el día, el espejo le devolvía una imagen que todavía le costaba aceptar. Había cambiado, pero la lucha interna lo mantenía en un equilibrio precario. Era difícil reconciliar el Danny que había sido con el Danny que estaba en proceso de convertirse. Mientras caminaba hacia la escuela, cada paso se llenaba de dudas. ¿Realmente podría reclamar su voz? ¿Podría desafiar la historia que otros habían escrito sobre él? Las risas burlonas eran ecos que retumbaban en su recuerdo,
y temía que un solo comentario malintencionado pudiera desbaratar toda su valentía. Sin embargo, sintió que la figura del profesor Ramírez se convertía en su ancla, un recordatorio de que no estaba solo en esta travesía. La mañana transcurrió con pesadez. Cuando llegó a la escuela, el ambiente era un cóctel de nerviosismo y emoción. La competencia estaba en la mente de todos, como un espectáculo teatral donde cada estudiante era un actor en su propio drama. Dani observó a su compañero, aquel cuya idea parecía haber tomado prestada la suya, y un fuego interno se encendió en su pecho. La injusticia que representaba esa situación se convirtió en combustible para su determinación. A medida que la hora se acercaba, se retiró a un rincón tranquilo. Con un bloque de notas en las manos, comenzó a plasmar sus pensamientos, organizando sus ideas en un torbellino de palabras. Lo que había sido confusión ahora se transformaba en claridad. En lugar de ver la competencia como una amenaza, decidió considerarla una oportunidad para manifestar su verdadero yo. No se trataba de ganar o perder, sino de ser testigo de su propio crecimiento, de compartir su voz con el mundo, sin importar las repercusiones. Al entrar al auditorio, la intensa luz blanca lo cegó momentáneamente. El murmullo de las multitudes se convertía en un murmullo distante, mientras Dani sentía como cada mirada se dirigía hacia él. Se aferró a su proyecto, no como un objeto, sino como un símbolo de su viaje. Durante un instante, imaginó que el auditorio se transformaba en un lugar seguro, donde cada persona a su alrededor era un aliado en lugar de un rival. Cuando fue su turno, Dani se plantó frente al micrófono, su mente zumbando con la adrenalina. Las primeras palabras salieron titubeantes, hasta que el eco de su propia voz lo sorprendió y lo llenó de confianza. Comenzó a compartir su proyecto, no como un producto de comparación, sino como una historia sobre evolución personal. Había trabajado en este proyecto no solo para la competencia, sino para demostrar que podía ser más que solo la etiqueta que otros le habían impuesto. Mientras sus ideas fluyeron, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, sino que estaba despojándose de las cadenas impuestas por su pasado. Al concluir su exposición, una oleada de aplausos llenó el auditorio. Fue entonces cuando avisó a su audiencia con una mirada decidida: no debemos permitir que otros definan nuestro valor. Estoy aquí no solo por mí, sino por todos los que han sido silenciados. El eco de sus propias palabras fueron como un relámpago en su interior, y una idea surgió en su mente: la verdadera competencia no era solo sobre los logros académicos, sino sobre quienes éramos cuando enfrentamos nuestros demonios. Mientras los aplausos resonaban en sus oídos, la ansiedad inicial se transformó en alegría y liberación. Sin embargo, una sombra se cernía nuevamente. En la esquina del auditorio, su compañero lo observaba con ojos que revelaban desdén y furia. Era un recordatorio de que no todos estarían contentos con su transformación. Dani sabía que este solo era un paso en su larga lucha. ¿Qué vendría después? Su lucha estaba lejos de terminar, y un desafío mayor estaba por llegar. La próxima semana, podría necesitar enfrentar no solo la aceptación de los demás, sino también el resentimiento y el conflicto que contaban una historia mucho más compleja. Se sintió listo, pero con la inquietud palpitante de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. El eco de los aplausos aún reverberaba en la mente de Dani mientras abandonaba el auditorio. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo por la adrenalina del momento. La satisfacción de haber compartido su verdad lo envolvía como un abrigo cálido. Sin embargo, al cruzar la puerta, se vio inmerso en la cruda realidad. La mirada de su compañero, cargada de resentimiento, lo seguía como una sombra. La inseguridad comenzó a arrastrarlo de nuevo, una sensación familiar que creía haber dejado atrás. Mientras caminaba hacia su clase, se preguntó qué pasaría a la mañana siguiente. Sería imposible ignorar el comentario mordaz que intuía que su rival lanzaría. La paz interna que había descubierto en el escenario se desvanecía, y la duda volvió a instalarse en su pecho. Las horas pasaron lentas, cada minuto pesado como plomo. En cada rincón encontraron ecos de sus propios temores. Dialogó con sus compañeros, pero su mente no podía escapar del eco del resentimiento. Esa noche,
mientras estudiaba en su habitación, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era el concurso del día anterior. Era el terreno resbaladizo de las relaciones humanas, de los celos y la rivalidad que surgían incluso entre los más prometedores. Decidido a no dejar que su compañero influenciara su nuevo camino, Danny dedicó esa noche a profundizar en algo que le había interesado desde hacía tiempo, la escritura creativa. Recordando las palabras del profesor Ramírez sobre la importancia de la expresión personal, comenzó a plasmar sus pensamientos en un diario. Esa práctica se convirtió en su refugio, un espacio donde podía explorar sus emociones y reflexiones sin miedo a reacciones externas. Al día siguiente, se sentía más preparado para enfrentar su realidad. No voy a ser un espectador en mi propia vida, repitió como un mantra. Mientras tanto, el día llegó acompañado por la promesa de nuevas pruebas. Una vez más se encontró en el salón, donde la tensión era palpable. Su compañero lanzó su primer dardo venenoso. Te crees tan original, pero todos sabemos que solo eres una sombra de los demás. Danny sintió que el nudo en su estómago intentaba apoderarse de él. Pero en lugar de dejarse abatir, recordó el poder de su voz. Residía en su autoridad personal, la autenticidad que había comenzado a cultivar. Se giró hacia su compañero, y en lugar de una respuesta agresiva, optó por un enfoque reflexivo. Lo entiendo. Todos tenemos nuestras luchas. Pero esta vez, no estoy aquí para competir, sino para aprender y crecer. Su respuesta dejó a su compañero y al resto de la clase en silencio. El rostro de su rival se tornó inexpresivo, lo que le otorgó a Danny una pequeña victoria. Había tomado control de la conversación. Aún así, la preocupación sobre lo que vendría estaba latente. La lucha interna continuaba, su viaje no era solo hacia el reconocimiento, sino hacia un lugar donde pudiera reconciliar sus viejos miedos y sus nuevas verdades. Al llegar la noche, mientras le daba vuelta a la idea de su próximo proyecto, una nueva noción surgió. Quería involucrarse en crear un espacio de expresión para todos, algo que pudiera amplificar las voces de quienes se sintieran invisibles. Sin embargo, la tarea parecía monumental. ¿Estaba realmente preparado para liderar un cambio, aún temiendo ser objeto de críticas? A pesar de su reciente autodeterminación, el miedo a lo desconocido acechaba. Mañana se enfrentaría a un nuevo dilema. Prepararse para la composición de nuevas historias, pero también para revelar la fragilidad detrás de su fortaleza. Tanto su crecimiento como las reacciones ajenas se volverían cruciales en su camino. ¿Podría realmente forjar una nueva identidad y, a su vez, desafiar a aquellos que aún lo ven como una amenaza? Mientras la noche caía, la ansiedad crecía en su pecho como un volcán a punto de erupcionar. Solo quedaba preguntarse, ¿se atrevería a dar el siguiente paso hacia su revolución personal? Danny despertó con el amanecer, una luz dorada se filtraba a través de las cortinas de su habitación. Era un nuevo día, una nueva oportunidad para demostrar que había elegido el camino del crecimiento. Sin embargo, justo al levantarse, la ansiedad se enroscó en su pecho de nuevo. La idea de volver a encontrarse con su compañero en la clase lo llenaba de inquietud. Se enfrentaría no solo a él, sino también a sus propias dudas y fragilidades, un recordatorio constante de sus inseguridades pasadas. Se sentó en su escritorio y volvió a abrir su diario, su refugio personal. Letras escritas con fervor lo confrontaban, la fragilidad no es debilidad, es la base de la verdadera fortaleza. En ese momento, comprendió que ser vulnerable no significaba ser derrotado, sino mostrar su humanidad. Con cada palabra que extraía, el peso de la crítica ajena disminuía lentamente, iluminando su mente y, a su vez, alimentando su determinación. Tras una breve meditación, decidió que ya no permitiría que el temor dictara sus acciones. Inspirado en esos momentos de introspección, Danny planeó una presentación creativa para la próxima clase. Quería compartir sus historias, sus luchas y sus aprendizajes, como una forma de invitar a otros a abrirse. La idea lo llenaba de entusiasmo, y su mente comenzó a fluir con ideas, guiado por el propósito de crear un espacio donde las voces de todos resonaran. Mientras se dirigía a la universidad, se encontraban ardiendo en su interior tanto el entusiasmo como el miedo. El rostro de su compañero, con esa habitual expresión despectiva, aparecía en su mente.
Pero esta vez, Dani no iba a permitir que eso lo frenara. En su camino, empezó a practicar en voz alta lo que quería transmitir. Hoy no solo voy a hablar de mí, sino que también voy a crear un vínculo entre nuestros miedos y nuestras aspiraciones, se repetía como un mantra. Al llegar, notó la atmósfera tensa del aula. Los murmullos cesaron cuando tomó la palabra. Mirando a sus compañeros y, en especial, a su rival, sintió que la inseguridad amenazaba con arrastrarlo de nuevo. Pero recordando sus pensamientos, las palabras florecieron en su lengua como un bosque verde después de la lluvia. Se presentó como un aprendiz en la travesía de la vida, un título que resonó en su interior. A medida que compartía relatos profundos y personales, la atención de la clase se centraba en él. Comentó sobre la vulnerabilidad, el temor a no ser suficiente, pero sobre todo, la resiliencia que había descubierto en sí mismo a través de la escritura. Su autenticidad comenzaba a desdibujar la frontera entre rivalidades y un lugar donde todos podían converger. Sin embargo, hizo una pausa y se dirigió específicamente a su compañero: sé que nuestras diferencias nos han separado, pero quiero entenderte. Todos enfrentamos batallas invisibles. La clase contuvo la respiración, la atmósfera se tornó pesada, repelente de tensiones acumuladas. Entonces su rival disparó: ¿y tú te crees el salvador de todos? No todos estamos listos para la realidad que vives. La respuesta fue un dardo. Pero en lugar de desmoronarse, Dani respiró hondo, asintió y respondió con calma. Un paso a la vez. Soy solo uno más en el camino hacia la verdad. Pero si estás dispuesto, podemos explorar nuestros miedos juntos. Dani comprendió que no ganaría a todos de inmediato. La transformación requería tiempo y esfuerzo. Pero aquel momento era solo otro de los múltiples pasos que había decidido tomar en su viaje. Al salir del aula, el eco de sus palabras aún vibraba en su pecho. Había pasado de ser el chico llamado basura a convertirse en alguien que intentaba dar voz a los demás. Ahora, con un nuevo desafío ante él, Dani se sentía en la cuerda floja de su propia identidad. ¿Podría su crecimiento personal resistir la presión general? Lo que había comenzado como una simple presentación se había transformado en un símbolo de su lucha. Pero sabía que la batalla no había terminado, el verdadero desafío de abrazar su autenticidad y enfrentarse a un rival persistente lo aguardaba. El siguiente paso era crucial. Mientras caminaba hacia casa, la pregunta pululaba en su cabeza: ¿está preparado para afrontar su trasfondo sobreactuado y transformarlo en liberación? Así como la antesala de una tormenta, su vida personal parecía estar al borde de una nueva revelación. El día siguiente se presentó con un cielo plomizo, un reflejo del estado anímico de Dani. A su alrededor, la gente se movía apresurada. En ese tumulto, se sentía como un simple observador, luchando por sentirse auténtico en medio de las máscaras que otros llevaban. Sin embargo, su reciente valentía comenzaba a llenar su ser de una luz tenue, una chispa de confianza alimentada por su reciente presentación. La mañana transcurrió en clase. Cada asignatura se sentía como un mero trámite. Lo que verdaderamente habitaba en su mente era la manera de convertir esa exposición en una serie de encuentros más profundos. La conexión con sus compañeros no podía ser efímera. Dani quería tejer un hilo de comunicación abierta, donde cada voz pudiera ser escuchada y validada. Así, al término de la jornada, se acercó a un pequeño grupo que trabajaba en un proyecto colectivo. Propuso la idea de un espacio de diálogo, un encuentro donde cada uno pudiera compartir sus experiencias y secretos, con el fin de crear un ambiente más acogedor. La respuesta fue variada. Algunos mostraron interés, mientras que otros lo miraron como quien observa a un niño en medio de un juego impersonal. Esta mezcla de aceptación y escepticismo le causó una punzada en el estómago. Pero ya no era el Dani inseguro que retrocedía ante la crítica, esta vez, su determinación se manifestaba físicamente. Tomó su diario y escribió el objetivo del encuentro como un mantra: la invulnerabilidad nace de la conexión. Sin embargo, al salir, una voz interrumpió su pensamiento: su compañero, el que había desafiado su sinceridad. ¿Crees que es posible cambiar el ambiente de este lugar? La gente no va a abrirse a un chico que se cree superior por hablar sobre sus problemas.
Su tono era cortante, pero lo que atacaba no era solo la propuesta de Danny, sino el valor que había impuesto en él mismo. Danny, resistiendo la presión, le respondió con calma: no se trata de ser superior o inferior. Se trata de ser humano. Quizás tú también necesitarías un espacio como ese. La contestación, aunque sutil, retumbó en su interior como una afirmación de su propia valía. En casa, las palabras brotaron de su mente. Esta etapa del viaje no se trataba solamente de la aceptación de los demás, sino también de entenderse a sí mismo. Decidió que en su próximo encuentro querría compartir no solo historias de lucha, sino también los momentos de triunfo, aquellas pequeñas victorias diarias que lo habían llevado a este punto. Mediante cada reflexión, Danny se dio cuenta de que gran parte de su crecimiento había surgido de la autoaceptación. Necesitaba explorar sus propios triunfos, no solo sus debilidades. ¿Qué era lo que realmente le daba valor? Un lápiz y un papel se convirtieron en sus aliados, mientras trazaba las vivencias que lo habían moldeado. Quería hablar de las veces que había ayudado a un amigo, de sus logros académicos, por pequeños que fueran, y de aquellos instantes de esperanza que lo mantenían a flote. A medida que se armaba de valor para enfrentar el rechazo una vez más, entendía que el verdadero poder no provenía de someter a los demás, sino de reconocer la fortaleza en su vulnerabilidad y de compartirla con pureza. Mientras meditaba sobre esto, intentaba también no perder de vista las críticas que aún provenían de su compañero. Era un constante recordatorio de que había elecciones que hacer: podía optar por enterrarse bajo el peso de la negatividad o usarlo como un combustible para su transformación. El siguiente encuentro, que debería ser un espacio de conexión, se volvía más complejo. Los sentimientos que había cultivado, su deseo genuino de unir en lugar de dividir, lo llevaron a preguntarse cómo lograrlo sin perder su esencia. A medida que la fecha se acercaba, Danny sentía la presión de sus propias expectativas. Este proceso de reconocimiento personal no era lineal, cada día traía un conjunto nuevo de desafíos. Tenía la sensación de que se avecinaba una confrontación, no solo con su compañero, sino consigo mismo. ¿Sería suficiente con compartir su historia, o necesitaba enfrentar caras de su pasado que aún lo seguían atormentando? Mientras cruzaba la puerta de su habitación para prepararse para el encuentro, una pregunta persistía en su mente, oscura e intrigante: ¿se atrevería a abrir las puertas de su vulnerabilidad, enfrentando no solo la crítica del exterior, sino aquellos demonios que lo habían acompañado desde el principio? La sala se sentía cargada de incertidumbre. El día del encuentro había llegado, y la luz tenue que entraba por las ventanas apenas lograba iluminar la tensión en el aire. Danny se había preparado mentalmente, repasando en su cabeza cada una de las historias que planeaba compartir. Sin embargo, el eco de las palabras de su compañero lo seguía como una sombra, advirtiéndole del potencial rechazo y la posible burla que podría enfrentar. Sentado frente a un grupo escéptico, Danny respiró hondo y se centró en su argumento. Necesitaba conectar, pero ese deseo chocaba con el miedo a no ser escuchado. Cuando sus ojos recorrieron las caras de sus compañeros, encontró miradas distraídas y algunas risas en susurros. Sin embargo, una voz interior le indicó que debía seguir adelante. Mientras hablaba, intentó mantener su voz firme, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Todos tenemos historias que contar, pero a veces nos sentimos como si no importaran, comenzó, sus manos temblando ligeramente. Hoy quiero que este sea un espacio donde podamos compartir no solo nuestras luchas, sino también nuestras victorias. No son solo los fracasos lo que nos define, sino también lo que hemos logrado a pesar de ellos. Con cada palabra, empezó a sentir un ligero cambio en la atmósfera. Algunas personas inclinaban la cabeza, mientras otras comenzaban a ajustar su postura. Notó a un par de alumnos que intercambiaban miradas, como si comenzaran a comprender el propósito del encuentro. Sin embargo, el compañero que había cuestionado su sinceridad no se contuvo. ¿Y qué pasa si la gente no quiere escucharte? La pregunta era casi desafiante, un ataque que buscaba debilitar su mensaje. Pero en lugar de retroceder, Danny se aferró a su papel, respondiendo con firmeza. Eso es precisamente lo que quiero cambiar. Este lugar puede ser un espacio seguro si lo hacemos juntos.
Tal vez sea yo quien no quiera escucharme a mí mismo, y eso es lo que quiero enfrentar aquí. Quizás tú también puedas querer enfrentarlo. La respuesta proyectó lo que realmente sentía, una mezcla de desafiante y vulnerable a la vez. Algunos murmullos empezaron a surgir entre los asistentes. Había algo en su sinceridad que resonaba, y él lo podía sentir. A medida que avanzaba, comenzaron a abrirse las compuertas de su valentía. Contó sobre un momento en el que había ayudado a un amigo a recuperarse de una depresión. Se lanzó a hablar de una calificación inesperada que había obtenido en un examen, o de cómo había enseñado a una niña a andar en bicicleta. Las pequeñas victorias que alguna vez había desestimado comenzaron a brillar con una luz diferente. Con cada relato, se sentía menos como un chico llamado basura y más como un narrador con un mensaje potente. Cada historia personal compartida generaba un eco en el grupo, risas tímidas, asentimientos y gestos de complicidad. Las paredes invisibles empezaban a desmoronarse. Cuando terminó, el silencio era palpable. Aún aguardaba respuestas, temiendo que la vulnerabilidad había sido en vano. Pero entonces, una compañera se levantó. Yo tengo algo que compartir también, dijo, con una voz que empezaba a temblar. De repente, el círculo se convirtió en un espacio de confesiones genuinas. Diversas historias comenzaron a fluir, como un torrente de emociones reprimidas. La conexión impulsó a más personas a abrirse. Mientras la conversación continuaba, Dani comprendió que había logrado lo que se había propuesto, pero también reconoció que, para verdaderamente ser escuchado, debía abrazar su propia historia, con todas sus facetas. No bastaba con enfrentarse a sus demonios, necesitaba confrontar todas las partes de su vida, cada decisión que había tomado, cada camino que había elegido. Cuando finalmente se despidieron, la energía en la sala era palpable. Se sentía diferente, había superado un muro interno significativo. Sin embargo, la sensación de triunfo también traía consigo nuevos interrogantes. Con el encuentro exitoso, Dani entendió que este era solo el primer paso en un camino largo y lleno de descubrimientos. Mientras caminaba hacia casa, la inquietud se apoderó de él de nuevo. ¿Habría manera de mantener esta vulnerabilidad en el futuro? ¿Era posible que este triunfo inicial se convirtiese en un verdadero cambio personal? Con cada pregunta que surgía, la estrategia de enfrentarse a sus heridas más profundas se hacía más atractiva y también aterradora. El momento de la verdad había comenzado, y Dani sabía que la próxima confrontación con sus demonios no tardaría en llegar. En su interior, una nueva pregunta comenzó a tomar forma: ¿podría transformar su lucha en fortaleza o las sombras seguirían acechándolo? La noche se cerró sobre la ciudad mientras Dani reflexionaba sobre la jornada. Su mente rebosaba de nuevas perspectivas, una chispa había encendido su deseo de explorar su esencia más allá de los límites que antes se había impuesto. Cada paso que daba hacia su casa se sentía más firme, más decidido, como si la vulnerabilidad, una vez palpitante y temida, se estuviese convirtiendo en una armadura. En los días que siguieron, Dani se obsesionó con la idea de aprovechar ese momento revelador. Comenzó a escribir un diario. No se trataba solo de relatar sus días, sino de rastrear sus emociones, sus inseguridades y, sobre todo, sus logros, por pequeños que fueran. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía confrontar lo que había escondido durante tanto tiempo. Cada entrada fue una pequeña victoria, permitiéndole desterrar demonios que le habían susurrado al oído durante años. Transformar su historia personal no era tarea fácil. No quería solo compartir triunfos, necesitaba escarbar más profundo, adentrarse en las cicatrices que había acumulado. Decidió que cada semana se retaría a sí mismo a evocar una experiencia dolorosa y a transformarla en aprendizaje. Primero fue la discusión con su madre, que lo había dejado sintiéndose incomprendido, después, el estigma de ser llamado chico llamado basura. En cada caso, descubrió una lección invaluable, una parte de él que ganaba en fuerza y claridad. A medida que se acercaba a la viva experiencia de sus traumas, comenzó a experimentar un cambio palpable. Se dio cuenta de que las historias que había albergado en su interior no eran solo experiencias de lucha. Eran herramientas. Se unió a un club de oratoria en la escuela, donde empezó a compartir sus relatos,
haciendo eco de sus reflexiones escritas. En cada presentación, sentía que sus palabras tenían un peso distinto, su voz resonaba. Ya no era solo un chico en la sombra, se estaba convirtiendo en un comunicador. Sin embargo, cada nuevo paso evidenciaba viejos temores. Había días en que, a pesar de su evolución, el eco de las voces críticas que una vez lo llamaron basura lo seguía. Odiaba esa parte de sí mismo, y a veces dudaba de la sinceridad de sus propios logros. Esa lucha constante contra el pasado le hacía reflexionar sobre su autenticidad. ¿Era realmente válido lo que estaba logrando o estaba simplemente caricaturizando su vida para parecer más impresionante? En medio de esta introspección, una oportunidad inesperada se presentó. La escuela organizaba un concurso de talentos. No era un espectáculo meramente superficial, el enfoque era en el autodescubrimiento, en compartir algo verdadero del yo interno. Dani sintió que este era un escenario que requería lanzarse al abismo. Atrapado entre el deseo de demostrar su crecimiento y el miedo a la crítica, su mente se llenó de incertidumbre. ¿Qué mostraría? ¿Un relato personal o un artefacto de su nueva identidad? Cuando Dani se miró al espejo esa noche, se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. Estaba dispuesto a compartir no solo sus éxitos, sino también las emociones crudas que lo habían llevado hasta allí. Su corazón latía rápidamente al contemplar la posibilidad de abrirse frente a toda una sala. ¿Estaba preparado para tal exposición? La respuesta llegaría pronto. Cuanto más pensaba en el concurso, más se aferraba a la idea de que su autenticidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Pero, a la vez, la duda acechaba, recordándole lo fácil que era volver a caer en el autosabotaje. Mientras Dani pensaba en su presentación, una pregunta surgió con fuerza: ¿sería esta la oportunidad que definiría su nueva vida o el espacio donde sus viejos miedos emergieran nuevamente? Las luces sobre el escenario imaginario parecían brillar con una intensidad casi abrumadora. La próxima decisión podría cambiar el rumbo de su viaje personal para siempre. El aire fresco de la mañana envolvía a Dani mientras caminaba hacia la escuela, un símbolo del nuevo comienzo que había decidido abordar con valentía. Había pasado más tiempo reflexionando sobre el concurso de talentos de lo que se atrevió a admitir. Cada día, sus pensamientos se debatían entre el impulso de ser auténtico y el temor a ser vulnerable nuevamente. El eco del pasado, esas palabras hirientes que se habían incrustado en su vida, luchaba por volver a tomar el control, pero había algo diferente en él, una determinación que brotaba de las raíces de su desarrollo personal. La jornada escolar transcurrió con una extraña combinación de ansiedad y emoción. Cuando llegó la hora del almuerzo, se sentó en su mesa habitual, pero esta vez no se sintió como el chico a la sombra. Los miembros del club de oratoria lo abrazaron, entusiasmados por su presentación. En sus miradas, Dani encontró el apoyo que había anhelado. Era como si lo que antes había considerado como un obstáculo se convertía en un escenario donde su voz podía resonar más fuerte que nunca. Con cada risa, con cada mirada aprobador, las viejas inseguridades comenzaron a desvanecerse. Durante una discusión sobre el significado de la autenticidad, Dani compartió su experiencia sobre la transformación de su dolor en fortaleza. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el miedo nunca desaparezca del todo, había aprendido a convivir con él. Las palabras se entrelazaban, y su voz, en lugar de temblar, emanaba firmeza. Como si cada vez que hablara, estuviera forjando una nueva versión de sí mismo. A medida que se acercaba el día del concurso, Dani dedicó más tiempo a convertirse en su propio mentor. Se levantaba temprano para escribir, para meditar y afirmar su compromiso con la autenticidad. El acto de enfrentarse a sus propias narrativas era un desafío diario, la parte de él que aún se sentía como el chico de la basura presionaba su mente, inyectando dudas mientras él, en su interior, contrarrestaba esas ideas con ejemplos de su crecimiento. Se planteó preguntas difíciles, como si el reconocimiento de su pasado le daba más forma que su futuro. Pero a medida que avanzaba el tiempo, aquellas dudas se transformaron, ya no eran sombras, sino pasos que habían forjado su camino. Finalmente, el día del concurso llegó. Al pararse frente al espejo, Dani se encontró en un momento decisivo. No era solo una competencia, era una oportunidad para romper el silencio que tanto había cargado.
En su mente, un tsunami de emociones azotaba las paredes de su conciencia. Podía sentir la presión en el pecho y el pulso tamborileando en su cabeza, pero había algo liberador en esa ansiedad. Era el mismo miedo, pero ahora lo veía como un aliado en su proceso de crecimiento. Cuando llegó su turno, la sala estaba llena de rostros expectantes. Al caminar hacia el escenario, su mente se llenó de momentos vividos, recuerdos que improntaron su esencia. Entonces, a medida que su corazón se aceleraba, sintió una calma especial. Las palabras comenzaron a fluir y, cada una, se sentía como una parte de un rompecabezas que finalmente encajaba. Compartió una historia no solo sobre sufrimiento, sino sobre superación, autenticidad y el poder de abrazar la vulnerabilidad. Dani, en medio de su relato, miró a la audiencia y se sintió conectado. No había un camino de regreso, había elegido ser verdadero. La vida, con sus altibajos, reflejaba su viaje. Cuando las últimas palabras se desvanecieron, un eco resonó en el silencio que tomó la sala, una especie de compresión colectiva que indicaba algo más profundo. ¿Sería esta la última vez que el miedo lo definiera? Mientras la audiencia reaccionaba con una ovación, una parte de él no podía evitar preguntarse si realmente había logrado lo que quería o si esta era simplemente otra fase de su viaje hacia la autenticidad. Su nuevo desafío era claro, no solo tenía que enfrentar el pasado, sino asegurar que su futuro estuviera alineado con la verdad que acababa de descubrir. Y así, frente a una multitud de ojos que ahora, al igual que él, podían ver la realidad de su viaje, Dani se sintió a punto de confrontar su mayor desafío. La aceptación de su verdadero yo estaba más cerca que nunca, pero el camino estaba lleno de más preguntas que respuestas. El eco de la ovación aún resonaba en los oídos de Dani mientras abandonaba el escenario, el rugido de la audiencia marcando un rito de paso. Pero, a medida que la adrenalina comenzaba a disiparse, la frialdad de la realidad se apoderó de él. Esa sensación de logro se mezclaba con la incertidumbre. Ahora sabía que el verdadero desafío comenzaba fuera del escenario, en los pasillos del día a día, donde el eco del pasado y las inseguridades aún no acechaban. En las semanas siguientes, Dani se dedicó a explorar esta nueva faceta de su vida. Cada mañana, al mirarse en el espejo, se reafirmaba que las palabras que había compartido esa noche eran ahora su mantra. Sin embargo, no era suficiente con haber hablado. Necesitaba poner en práctica esa autenticidad, y eso implicaba confrontar de nuevo sus viejos miedos, no solo en sí mismo, sino en los ojos de aquellos que solían menospreciarlo. Comenzó a buscar oportunidades para vulnerarse más. Se inscribió en talleres, se unió a clubes y se ofreció a ayudar a sus compañeros en proyectos donde pudiera aportar ideas y apoyar a otros. Se dio cuenta de que ser auténtico no solo era expresar su verdad, sino escucharlas también. A través de cada interacción, aprendió que la vulnerabilidad podía ser poderosa y que otros enfrentaban sus propias luchas. Con cada historia que escuchaba y compartía, su red de apoyo se expandía. Las conexiones lo empoderaban y, a su vez, él se convirtió en faro para otros. Sin embargo, el camino hacia la aceptación plena no fue fácil. A menudo, se encontraba con los restos de sus viejos fantasmas. Un día, durante una clase de arte, un compañero, incapaz de ver su transformación, soltó un comentario sarcástico, refiriéndose a él como el chico de la basura. Esa sutil punzada lo golpeó con fuerza. Una parte de él se sintió herida, tentada a ceder al impulso de retroceder y esconderse, a dejar que ese viejo mote lo enrolara en un juego ya conocido. Pero Dani se detuvo. Se enfrentó a su interior y recordó cómo había cambiado. Decidió no reaccionar con rabia ni desprecio, en vez de eso, se sentó y se susurró, soy más que eso. La nueva Dani alzó la vista, tomó un profundo respiro y, en lugar de evadir, se volvió hacia su compañero, mirándolo con determinación. Sé que eso es lo que solía ser, pero me he esforzado por ser alguien diferente, alguien mejor. Quizás deberías intentar conocerme de nuevo. Las palabras resonaron no solo en su mente, sino en el aula, como un eco de su lucha por la autenticidad. Esa decisión no solo sorprendió a su compañero, sino que lanzó ondas de reflexión en otros.
En lugar de avergonzarse, Dani eligió ser un maestro de su propia historia, un camino de aprendizaje que lo llevaría a comprender que la autenticidad no se trata de ser perfecto, sino de ser real y vulnerable ante las adversidades. El siguiente paso lo llevó a recibir una invitación inesperada para ser mentor de nuevos oradores. Esta oportunidad significaba más que un rol, era una llamada a la acción. Convencido de que su crecimiento había comenzado a impactar a otros, sintió la urgencia de compartir sus experiencias. Sin embargo, el miedo se hizo eco nuevamente. ¿Estaba realmente listo para llevar esta responsabilidad? ¿Podría guiar a otros cuando él mismo aún luchaba con sus demonios internos? Con cada sesión de mentoría, la tensión crecía. Mientras Dani se preparaba para dar su primera charla ante un grupo de nuevos oradores, sintió que se asomaba a un nuevo abismo, un enfrentamiento con su antiguo yo. Los rostros de quienes lo escuchaban lo miraban con expectativa, pero el temor a fallar regresaba con fuerza. No puedo permitir que el miedo me controle, pensó. Pero, ¿realmente había dejado atrás el niño que se sentía tras la sombra? Mientras cerraba los ojos y preparaba su mente para su discurso, se dio cuenta de que cada paso estaba lleno de nuevos retos y preguntas. Dani no sabía si era suficiente, y en ese momento, la incertidumbre le susurró. La línea entre ser guía y ser un simple eco de sus viejas inseguridades se estaba difuminando. ¿Logrará ser el mentor que tanto anhela? ¿O tendrá que volver a reexaminar su propia verdad antes de poder iluminar el camino de otros? La sala estaba silenciada, y un sentimiento de urgencia lo envolvió. Ya no era solo su historia, ahora, también era la historia de aquellos que lo seguían, y debía enfrentarlo todo de nuevo. Dani se encontraba frente a un público expectante, cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y anhelo. Había sido invitado a dar una charla en el evento del club de oratoria. En su interior, sentía una batalla entre la confianza adquirida y el viejo miedo que amenazaba con resurgir. Sin embargo, había decidido que este era un momento crucial para afirmar su transformación. Sabía que su historia podía inspirar a otros, así que se preparó para abrir su corazón. Aunque su voz temblaba inicialmente, sus palabras comenzaron a fluir con claridad. Compartió su viaje desde ser el chico de la basura hasta convertirse en alguien que valoraba su propia autenticidad. Habló sobre la lucha interna que había enfrentado, las inseguridades que lo acosaban, y cómo aprender a reconocerlas había sido su mayor victoria. Con cada narrativa, Dani observaba las reacciones. Los murmullos de empatía, las miradas atentas, ahí estaba el poder de la vulnerabilidad. Pero no todo en su trayectoria había sido sencillo. Aún así, cada desafío había servido como peldaño en su ascenso. Recordó aquel encuentro difícil con su compañero, donde, en vez de responder a la burla, eligió compartir su crecimiento. La respuesta del público no se dejó esperar, y de repente, se sintió abrumado por un torrente de aplausos y sonrisas genuinas. Al terminar su presentación, una voz surgió del fondo. Era una de las nuevas oradoras, con una expresión de admiración en su rostro. Gracias por ser tan valiente. Me doy cuenta de que también tengo historias que contar, pero nunca me atrevería a hacerlo por miedo. Esa simple afirmación desbloqueó un torrente de emociones en la audiencia. Dani, sintiendo ese instante mágico, respondió, no estás sola. Todos tenemos algo que compartir, cada voz cuenta. Juntos, podemos crear un espacio para ser escuchados. A medida que los jóvenes oradores empezaron a hablar, Dani se sintió honrado de poder guiarlos. Al final, cada uno compartió sus propias luchas, sus experiencias resonaban con las de Dani. Era un círculo de aprendizaje colectivo, un testimonio de que la autenticidad inspiraba conexiones reales. Aquí, el legado de Dani comenzaba a florecer más allá de su sufrimiento personal. Con el paso del tiempo, cada sesión se convirtió en un refugio de apoyo y crecimiento. La vieja etiqueta que lo perseguía se desvanecía en el aire a medida que Dani ayudaba a llevar la voz de otros al frente. Ahora, no solo era un alumno, se había convertido en un mentor, alguien que transformaba su dolor en empowerment. Meses después, la escuela organizó una ceremonia de reconocimiento. Dani fue llamado al escenario no solo por sus logros en oratoria, sino por inspirar a una nueva generación a atravesar sus propios miedos.
Al recibir el premio, sintió que cada lágrima derramada y cada batalla librada habían valido la pena. Se dirigió a sus compañeros, recordando la oscuridad que había sentido al ser etiquetado. Estoy aquí gracias a la luz que ustedes han compartido conmigo. Todos tenemos poder, y juntos, podemos superarlo todo. Mientras las palmas resonaban, Danny comprendió que había conquistado más que ser un orador. Había logrado un crecimiento profundo, una transformación interna que le permitió ver la grandeza en su vulnerabilidad. Su valía no dependía de lo que otros pensaran de él. Ahora sabía que tenía el poder de ser la voz de quienes aún luchaban en silencio, y esa revelación lo llenó de orgullo. Al final del día, caminando hacia casa, se sintió más ligero. Había superado la etiqueta de basura y había encontrado su lugar en el mundo. Danny ahora sabía que su historia, llena de luchas y triunfos, podía ser una luz para otros. Aquel ciclo de dolor había evolucionado en una cadena de fortaleza colectiva. Era el momento de sembrar la semilla de la esperanza entre aquellos que aún dudaban de sí mismos. Danny comprendió que la batalla nunca termina, la búsqueda de autenticidad y aceptación es un viaje continuo. Pero ahora, se sentía listo para enfrentarlo todo. Llevaba consigo el legado de su historia y el compromiso de seguir creciendo y ayudando a otros a encontrar su voz. Hoy, Danny no solo había transformado su propia historia, había inspirado a muchos a hacer lo mismo. Esta era su misión, empoderar a otros para que desafiaran sus límites, así como él había aprendido a hacer. Confiado y con el pecho erguido, se encaminó hacia el futuro que había deseado. Sabía que cada paso que diera sería, no solo una victoria personal, sino un testimonio de lo que es posible cuando uno se atreve a ser verdaderamente uno mismo. La transformación de Danny había culminado, pero el viaje apenas comenzaba. Ahora, te invito a ser parte de esta travesía. No esperen ni un segundo más para suscribirse implícitamente a nuestro canal y no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo respete este contenido sincero que cambia vidas. Comenten sobre sus reacciones y teorías sobre este impacto emocional. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se arrepentirán.